Este año, incluso en el conversatorio con el que participé el pasado martes, fue muy duro con Leonidas Issa, y ahora hemos visto cómo ha reprendido al alcalde de Zaruma. Doctor César Ulloa, buenos días, politólogo y analista político, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, querido Bayron. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre será un gusto compartir con ustedes. Bueno, estas dos manifestaciones del presidente pueden marcar un poco el estilo de liderazgo para este año. Es un estilo de liderazgo que no es nuevo, reiterativo en el Ecuador, en el sentido de que la personalización de la política sobre la base de ciertos brotes, yo diría, entre firmes y autoritarios, han sido la constante en algunos mandatarios, indistintamente de la ideología que tengan, porque puede venir estas manifestaciones de alguien que se autoproclama de izquierda o de derecha. Y esto también va de la mano con la búsqueda de un legítimo contradictor, o por lo menos legitimar a alguien como un contradictor. En el caso del gobierno, desde el inicio de su gestión, ha colocado en esa posición, en ese estatus a Leonidas Issa, debido a que es la única fuerza que puede en calle dificultar las acciones del gobierno. Es decir, es el único movimiento que tiene una acción colectiva fuerte, organizada, sostenida, y por lo tanto el gobierno le ha colocado a Issa en ese estatus. Respecto del otro, del tema enérgico, no del presidente, como yo había dicho, no es algo nuevo. Habría que ver quién le está hablando en la oreja al presidente, en el sentido de aconsejarle que esta puede ser una vía que posiblemente le dé como cierto nivel de aprobación en términos de la determinación que pueda tener un mandatario frente a determinadas problemáticas que suceden en el país. Ahora, lo cierto es que este próximo 19 de enero algunas organizaciones sociales y movimientos sindicales ya han ratificado una movilización. La UNE, la FETUC, el FUD, etcétera, etcétera. Aunque la CONAIE no se ha pronunciado si participará también de las mismas, por lo menos ya tiene un frente abierto, que es el de los sindicatos que radicalmente dicen que no. Yo no sé si para la marcha tengan una buena convocatoria, porque la última marcha que la vimos el año pasado realmente pasó desapercibida. Quizás ahora lo que van a lograr es que se contagien del bicho la mayoría de los participantes. ¿Ve usted ahí alguna posibilidad de desestabilizar el gobierno? Pero yo creo que el gobierno en su periodo va a tener varias manifestaciones de estas características, porque además en el Ecuador convertirse en opositor, y más aún en un año preelectoral, le ha resultado de bastante capital político para quien quiere poner candidatos, en este caso las locales y seccionales. Entonces, yo diría que el tema de tener una oposición recurrente, pero además se explica porque tenemos un gobierno, ¿no es cierto?, con un bloque legislativo bastante exiguo, de 12 asambleístas, que votan, por cierto, en unidad de acto, a veces con la bancada de Integración Nacional, pero tampoco es un gobierno que tiene en su capital autoridades locales y seccionales, llámese alcaldes y prefectos de CREO. Entonces, esa debilidad, que no es que el gobierno la ha decidido, sino que históricamente no ha podido tener una presencia, una representación mucho más fuerte, hace que le salgan opositores todo el tiempo. Y además estos opositores van a capitalizar de mejor manera, porque la situación en la que recibe el presidente Lasso la presidencia es una situación bastante calamitosa, es decir, una situación de una crisis económica que no se supera, una situación en donde se mira una descomposición acelerada, en el sentido de que nadie confía en el otro, y por lo tanto el sálvese quien pueda se convierte en una constante, pero además los ribetes de inseguridad son bastante complejos. Entonces yo creo que este anuncio de protestas va a ser recurrente, no creo que sea un anuncio aislado, suelto, porque además tampoco el gobierno está en capacidad de resolver los pedidos o las demandas que la CONAIE ha expresado, pedidos y demandas que, por cierto, contradicen los verdaderos problemas que afectan a los pueblos y nacionalidades. Es decir, hay una agenda muy política de la CONAIE y hay una agenda soterrada que no se saca al público, que yo no entiendo por qué. A mí me parecería que la CONAIE debería más bien optar por una agenda que vaya resolviendo los problemas que tienen pueblos y nacionalidades indígenas en la ruralidad, como el tema del acceso del agua, la desnutrición crónica infantil, como el tema del acceso a la tierra, como todo lo que tiene que ver con el acceso a servicios de calidad, a cobertura. Entonces, insisto,
esto del anuncio de ICE y los sectores no me parece nuevo. Habrá que ver efectivamente si tienen una gran repercusión en cuanto a su convocatoria. Me parece que es muy complejo que pueda tenerse una convocatoria muy amplia debido a la situación sanitaria. Pero además yo creo que el estado de ánimo de los ecuatorianos es un estado de ánimo bastante volátil, pero volátil tendiendo siempre más bien a la preocupación de su vida. Es decir, el hecho de no salir de la pandemia hace que las personas duden o no efectivamente en manifestarse en ciertas acciones más públicas, ¿no? Ahora, lo cierto es que como estamos ahora en el país, ha subido el incremento del salario básico unificado, $25, algo que no gustó a los empresarios, pero dejó contento a los sindicatos. Se está vacunando y creería yo que de buena forma todavía, a pesar de que tenemos esta peligrosa nueva variante. Y además de eso, pues, como ha dicho el presidente, se está cobrando a los ricos más impuestos. Digamos que esa receta no es muy de gobiernos liberales, por usar una palabra. Y la economía, que va despacio, lenta, no hay una recuperación, hay 200, 300 mil nuevos empleos, de hecho, presidente, que todo eso habla de que el país no está tan mal como parecería verlo. Pero la agenda de los que quieren oponerse al gobierno no tiene una consistencia con lo que supuestamente están reclamando, porque claro, hay otros temas por debajo de la mesa. Con este panorama, los ciudadanos comunes y corrientes que nos ganamos el pan cada día, ¿cómo podemos ver este escenario político? Bueno, yo creo que hay un problema de mucha dificultad en el Ecuador que no se puede invisibilizar, y es el desempleo. Más allá de la cifra que maneja el gobierno, habría que corroborar sobre la base de qué instrumentos ha podido recabar esa información. El desempleo es real. Si uno está en el país por cualquier lugar, nosotros podemos ver que el problema más acuciante que tiene el Ecuador, no en este periodo gubernamental, por cierto, sino que se viene arrastrando desde el desempleo. Y yo creo que ese problema es el que en algún momento va a encender las alertas, ni siquiera por parte de liderazgos que tienen representación en la CONAIE o en los sectores sociales, sino que es un grupo de la población que ya va años en una situación que no se mejora. Y ese es un caldo de cultivo que en algunos otros países dio paso a ciertas acciones con mucha efervescencia y con una repercusión enorme. Me refiero a España, Estados Unidos, Francia, que con las distancias del caso, sin embargo, miraban un descontento o una indignación frente al sistema. Por eso, insisto, no es un problema de este gobierno, es algo que viene arrastrándose desde el 2015. Y en cuanto al incremento de salario, el incremento de salario se produce a quienes tienen trabajo, no a quienes no tienen. Entonces, eso también hay que ponerlo en el análisis con mucha cautela, en la medida de que, claro, para quienes disponemos, ¿no es cierto?, de una mensualidad fija, estable, el hecho de que se haya producido un incremento mucho mejor, pero para quienes están en condición de subempleo y de desempleo, la situación sigue siendo la misma. Y por otro lado, si bien a los empresarios se les está tocando un poco más, es decir, ahora a los empresarios se les ha exigido que su contribución impositiva sea mucho mejor, yo diría que esto responde a una medida en donde la tendencia de derecha que ha llegado a los gobiernos se ha dado cuenta que tiene que reinventar su marco de acción política. Porque si se sigue gobernando al estilo del liberalismo de los 90 o de los 2000, donde las medidas de ajuste, el achicamiento del Estado, en donde, ¿no es cierto?, sucedió una serie de privatizaciones, hablo de Argentina, hablo de Chile, hablo de Bolivia, hablo de Colombia, eso ya no funciona. Por eso yo creo que en esta situación donde la democracia además es muy frágil en otros países, porque estudios como el Latino Barómetro por un lado y el Barómetro por otro lado nos dicen que cada vez la gente cree menos en la democracia, esto les exige a los gobernantes de turno, indistintamente de la tendencia que tengan, a satisfacer demandas que vienen siempre por el lado social. Y el lado social es el empleo, es la salud, es la educación. Entonces yo diría que el gobierno ha hecho cosas muy importantes, cosas muy favorables, cosas que además han tenido reconocimiento mundial, como el tema de la vacunación. Nadie podría desconocer la capacidad de gestión
no solo en cuanto a la adquisición de vacunas, sino a los operativos para que la vacuna llegue a los rincones más recónditos del país. Eso nadie lo puede desconocer. Pero yo creo que hay otros problemas que son complejos que el gobierno los resuelva porque son estructurales, es decir, no son propios de este gobierno, sino que es un gobierno que hereda una crisis económica muy compleja y que por más medidas que tome, el tiempo que le va a tomar para poder resolver algunas dificultades siempre va a ser mucho mayor. No es igual que gobernar con bonanza como lo que sucedió en el correísmo, es decir, ahí habría que ver cuál es el mérito, ¿no es cierto? Porque una cosa es tener una administración del Estado con muchísimo dinero. El Ecuador vivió el segundo boom petrolero más grande de la historia, con precios de barril mayores de los $100, que un gobierno que tiene que además que lidiar con una crisis económica heredada y con un tema de la pandemia que ni siquiera los países desarrollados han tenido una fórmula adecuada para poder equilibrar medidas sanitarias y políticas económicas, Pairo. César, ya en el tema laboral, quien genera empleo son las empresas, el sector privado. Los gobiernos los que dan son marcos referenciales o, digamos, seguridad jurídica, si se quiere. Esta nueva ley o reforma laboral, que todavía no se conoce cuál va a ser su espíritu, y ha dicho el presidente y el ministro Donoso, no se va a tocar el código laboral, a pesar de que es un vetusto documento de hace 80 años. No hay los votos y por eso van a socializarlo, entre comillas. Lo que van a buscar es negociar los votos en la Asamblea hasta marzo. ¿Qué tan difícil le puede ser al gobierno buscar los votos cuando no tiene mayoría para lograr que este proyecto de reforma laboral, primero, tenga éxito y segundo, efectivamente solucione las demandas de la gente de conseguir un empleo? A ver, yo le escuché algo al presidente que él con bastante énfasis había dicho que previo envío del proyecto de reforma laboral a la Asamblea, este proceso iba a ser socializado. Y yo creo que una medida muy inteligente, si el gobierno lo decide, porque además tiene la capacidad de no hacerlo, es que este instrumento pueda ser mejorado, pueda tener varias rondas de socialización con los sectores que generan empleo. Indudablemente ahí está la pequeña y la mediana empresa. Curiosamente la gran empresa no genera mucho empleo, es la pequeña y la mediana. Con los sectores más sensibles y además con los sectores que no tienen en este momento una condición de empleo. Entonces yo creo que el gobierno, si bien tiene la necesidad de buscar votos en la Asamblea, el gobierno no puede enviar una ley a la Asamblea que no tenga legitimidad. Y yo creo que ya la lección aprendida por 2 ocasiones están ahí suficientemente claras. Es decir, primero, por errores procedimentales, el presidente envió a la Asamblea 3 cuerpos cuando eso no debía suceder. Ahí es un error de sus asesores. Y la segunda, ¿no es cierto?, es que la ley anterior entró por el Ministerio de la Ley. Entonces, frente a esas 2 lecciones, yo creo que el gobierno tiene que agotar los esfuerzos para que esta ley sea discutida, para que esta ley sea conocida, para que esta ley sea socializada. Y no hablo de que se haga una campaña comunicacional para los 17 millones de ecuatorianos. Lo que hablo es que esta ley debe ir a los distintos sectores de la economía en los diferentes tamaños, pequeños, medianos y grandes, y con la finalidad de que se pueda tener unos insumos que le mejoren esta ley. Y yo creo que allí el gobierno ha tenido sus errores. Es decir, se habla mucho de socializar, pero hasta el momento no sabemos cómo lo hace, con quién lo hace, quién decide. Creo que ahí el presidente debería tener, al igual que está asumiendo ahora un tono de firmeza, escuchó un poco como profesor que quiere disciplinar a sus estudiantes. Yo creo que ahí el presidente también debe ser un poco más inteligente, no digo que no lo sea, pero un poco más en el sentido de abrir esta ley a las cámaras, a la pequeña y mediana empresa, a los sectores de emprendimiento, pero sobre todo a los jóvenes. 7 de cada 10 jóvenes en la provincia de Pichincha no tienen empleo. Esa es una cifra dramática, y eso multiplicado por todo el país hace que el Ecuador en la historia un segmento de la población de jóvenes muy grande, pero que no tiene ninguna posibilidad de inserción en el mercado laboral. Entonces el gobierno yo creo que debe replantear su estrategia, y el ministro Donoso
sus viceministros, ¿no es cierto? Jorge Benavides, Paulina Durango, digo con nombres y apellidos, y el sector asesor del presidente, ¿no es cierto?, el señor Aparicio Caicedo y quienes le rodean, buscar una estrategia adecuada para que la ley no tenga el mismo desenlace que tuvo la ley de reforma tributaria. Creo que las lecciones de esta habría que ver si el gobierno aprendió o no aprendió, o finalmente va a apostar por lo mismo. ¿Qué significa? No hay votos para que se aprueben y para que se desestime, y por lo tanto entra por el Ministerio de la Ley. Creo que ahí el gobierno tiene para decidir finalmente cuál es la mejor estrategia. Yo optaría por el espíritu democrático que siempre he tenido, que esta es una ley por la delicadeza del replanteamiento en las condiciones actuales, que tiene que pasar por varias discusiones en las cuales no siempre se va a llegar a acuerdos al 100%, pero yo creo que sí es importante que esta ley, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de ser conocida por algunos sectores antes de ir a la Asamblea. Gracias, César. Estoy contra el tiempo. Muy gentil. Un gusto. Muchas gracias, Byron.